Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un placer saludarlos nuevamente en una emisión más de Aprender y Compartir. En esta ocasión tenemos la compañía de alguien que es muy especial. Yo quiero presentar a mi buen amigo José Jorge Cruz Elsner como un personaje peculiar del mundo del fútbol americano. Solo para empezar, José Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A tus órdenes, José Juan, y con el gusto de siempre. Encantado. Y tengan en mente, por favor, esta palabra que claro es con todo respeto, pero muy representativa del concepto de personaje en el mundo del fútbol. Pero por supuesto, es muy importante que ustedes, amigos, conozcan parte de la extensa trayectoria que tiene José Jorge. Él es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene además una especialización en formulación y evaluación de proyectos y una certificación en evaluación de desempeño por parte del grupo GEI, que es uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial, precisamente en esta área de evaluación de desempeños y proyectos. Eh, Además, ha tenido una trayectoria variable en el mundo de la administración en diferentes entornos. De una manera muy específica, hoy él es socio y director de operaciones del grupo Crucel, que es una empresa que se dedica a la ingeniería y al transporte. Adicionalmente, tiene una trayectoria importante en Petróleos Mexicanos, donde trabajó en responsabilidades diversas a niveles de coordinación y gerencia, en espacios como lo que es recursos humanos, gestiones, servicio productivo, supervisión de distribución y una serie de variables dentro de Petróleos Mexicanos. Y en la administración pública de la Ciudad de México, de una manera específica, trabajó en el área de conciliación y enlace político, principalmente en la Secretaría de Gobierno, en la delegación Xochimilco y en la delegación Gustavo Amadero. Eh, Evidentemente, muchos de ustedes saben que José Jorge ha sido coach de fútbol americano por muchos años y ha sido coach auxiliar con el Club Huskies, con los Toritos de Texcoco. En la primera juvenil del Club Toritos él estuvo presente. Y por supuesto tiene una trayectoria muy importante con los Frailes del Tepeyac, en donde fue asistente, coordinador defensivo y head coach en categorías diversas, desde infantiles, juveniles e intermedia, donde obtuvieron una multitud de campeonatos, destacando un campeonato en la categoría intermedia, y replica este tipo de actuación con los Perros Negros de Naucalpan, en donde también tiene funciones similares, destacando una serie de campeonatos infantiles, juveniles y un tricampeonato consecutivo en la categoría intermedia. También participa como coach con los petroleros de Pemex en la Liga Masters, donde fue coordinador defensivo, head coach y además vicepresidente. Y lograron un campeonato en la Liga Masters y 3 campeonatos más en la Liga de Veteranos. Y finalmente con el Club Tritones en la ciudad de Veracruz, donde es uno de los promotores más importantes del fútbol en la ciudad, con proyectos pequeños que han ido creciendo y rescatando jóvenes en la comunidad e impulsando mucho el desarrollo de la juventud, en donde también ha sido el head coach del proyecto de Tritones, con algunos campeonatos en juveniles hasta intermedia y veteranos. Entonces, entre ellos un campeonato muy especial en donde compitieron contra equipos de la Ciudad de México. Y bueno, como jugador, su trayectoria también es muy amplia, iniciando con Lobitos Plateados
y después con los petroleros de Pemex, con los Bulldogs de la Normal, con los Zorros de la Boca 3 y con los Frailes del Tepeyac desde infantiles hasta intermedia. Entonces, como ustedes pueden ver, es una trayectoria amplísima, pero de una manera muy especial. José Jorge es, yo me atrevo a pensar que en este momento, uno de los escritores y cronistas de fútbol de México con mayor objetividad y reconocimiento por parte de la gente de fútbol. Entonces, de mucho de esto nos va a platicar hoy nuestro amigo José Jorge. Y por supuesto, tenemos el día de hoy un tema que él sabe abordar de una manera muy especial. El tema es trascendencia. Y desde mi punto de vista, como punto de partida, si te parece bien, José Jorge, pues yo propongo que hablemos de trascendencia inicialmente como aquello que va mucho más allá del tiempo presente, aquello que traspasa espacios y tiempos, aquello que impacta la vida propia y de los demás, sobre todo, y que está lleno de acciones o de historias de vida o de obras que tienen la capacidad de impactar el desarrollo cultural, personal, organizativo, pero sobre todo qué es lo que construye la historia. Entonces, mi querido José Jorge, quedamos en tus manos para que iniciemos hablando de cómo se da, en tu opinión, la trascendencia en el ámbito deportivo. Gracias, Chuck, gracias por la introducción, muy buena memoria. Parecería que he estado en demasiados lugares y es cierto porque al final soy un trotamundos. Eso es lo que me ha dado pie para realizar crónicas. La trascendencia yo creo que no deportiva, sino también de cualquier ser humano, es lo que realiza, es ese esfuerzo de más, ese esfuerzo que ayuda a su comunidad, a su equipo, a su organización empresarial, ¿sí? A la sociedad en sí, a ser mejor. La gente que trasciende es la gente que con su ejemplo enseña, con su ejemplo guía. Y es de una cuestión de índole personal que todo mundo deberíamos de reconocer esos esfuerzos en nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros socios, nuestros alumnos, nuestros jugadores. ¿Sí? La trascendencia que tienen con su ejemplo, la trascendencia que tienen con algún proyecto, pero más que nada, la enseñanza que dejan para que las siguientes generaciones tengan un punto de referencia para mejorar. Desgraciadamente, la sociedad en el mundo tiende a sistematizar y tiende a homologar al ser humano cuando todos somos diferentes de alguna manera. Y esa manera de ser diferentes es lo que nos tiene que ayudar. No somos iguales, todos somos diferentes. Todos tenemos competencias, todos tenemos deficiencias, pero aquellos que hacen un esfuerzo arriba de su nivel que tienen como seres humanos, de sus alcances, son los que llegan a trascender. Y hablar de trascendencia es hablar de personas que llegaron aquí hace 5,000 años y seguimos hablando de ellos, de personas que tuvieron magníficas temporadas hablando del deporte, del fútbol americano específico, y seguimos recordándolos. Pero hay algunos que hacen un esfuerzo muy grande que por su posición, por su situación o por avatares del destino no son reconocidos, que a mí a través de la crónica me ha gustado referirme a ellos porque sí son gente que han trascendido. Muchas veces para reconocer los grandes esfuerzos, a veces se necesita estar especializado en algún tema, porque todo el mundo se va con un gran evento y no vemos el detalle del mismo. Y ya cuando vemos a detalle, vemos quiénes son los que participaron en ese proyecto, en ese evento, en esa situación, y son esas personas que han trascendido.
No hay nada mejor que recordar en el aspecto deportivo al Tapatío Méndez. Yo no lo conocí, yo lo vi 3 veces ya de muy grande, más sin en cambio trascendió de tal manera que a lo mejor mi esquema y mi modelo de coacheo viene de ese señor. Yo no conocía a Arthur Constantine, yo no vi jugar a Toño Bradley, más sin en cambio hicieron cosas tan maravillosas y que impactaron que hasta la fecha nos siguen funcionando. Yo qué te puedo decir, yo hubo mucha gente que sí conocí y que tristemente fueron el origen de que yo escribiera, porque no los reconocía nadie cuando realmente ellos eran los responsables directos del triunfo de algún proceso, de algún proyecto. Para mí eso es trascendencia. Hablas de algo muy importante y creo que es un punto, digo, trascendente en esta charla. Es importante diferenciar reconocimiento y trascendencia, porque efectivamente hay gente muy reconocida, poco trascendente, y hay gente muy trascendente, poco conocida. En el mejor de los casos, quisiéramos que reconocimiento y trascendencia fueran juntos, pero en el deporte en particular, este efecto de trascender, muchas veces, como tú lo has mencionado, va en la vida sin nombre, va acompañado de la experiencia propia, del crecimiento humano, del desarrollo del espíritu. Y la verdad es que es un tanto injusto que muchas veces gente muy trascendente tiene poco reconocimiento, ¿verdad? Mira, Chuck, le has dado al clavo con tu comentario. Sí, digo, hay gente que es mediática y qué bueno, porque al final del día están exponiendo y están haciendo que la gente vea un proyecto, sí, pero hay gente muy trascendente que yo te puedo decir que como norma, todos ellos son muy humildes y muy discretos. Y ellos, su satisfacción es la del deber cumplido y lograr el objetivo con su trabajo es lo que los satisface. Pero habemos gente que vemos de fuera, que tenemos la obligación de reconocer a estas personas que trascienden y que hicieron algo realmente importante y que muchas veces no es reconocido, ¿sí? Hay mucha gente que le gustan los aplausos, que le gusta la exposición, ¿sí? Y solamente en los grupos de trabajo, ya sea administrativos, ya sea deportivos, ya sea académicos, ya sea sociales, se reconocen. Nosotros, yo tengo un grupo de amigos, frailes, he pasado por muchos lados, y reconocemos como la base de lanza a un hombre que con su ejemplo como estudiante, como profesionista, como ser humano, nos tiene unidos y él realmente siempre da 2 pasos atrás, siempre. Él dice que es otro el que reciba los aplausos. Sí, mi amigo Víctor Galván es un ejemplo muy claro de eso y hasta la fecha sigue siendo la inspiración para que este grupo trate de trascender y trate de ser referente en todos sus ámbitos de competencia. Eso es muy importante. Qué bueno que me diste este tema para hablar, porque mi crónica en específico, es tratar de reconocer a gente que trascendió y que por posición, por situación, inclusive personal, eh, digamos que por accidentes del destino, no son reconocidos. Y sí, efectivamente hay mucha gente que es reconocida y que no es trascendente en el momento porque pasan 10, 15, 20 años. Digo, yo ¿qué te puedo decir, no? Te dije un nombre, el del Tapatío Méndez, y hay otros nombres que vamos a hablar mucho tiempo de ellos y va a haber otros nombres que ya quedaron en el pasado porque lo que hicieron fue algo que no trascendió, fue algo que simple y sencillamente brilló un poquito más allá en su momento, pero que no dejó una enseñanza. La gente que trasciende es la gente que al final del día nos deja una enseñanza y nos deja una, un nivel
para que lo podamos rebasar. Eso es, yo así es como comprendo este asunto. Y particularmente en el deporte, totalmente de acuerdo con tu comentario, José Jorge, y particularmente en el deporte, yo creo que el coach tiene una responsabilidad. Muchas veces el coach que quiere reconocimiento está invadido por el ego. Y justamente cuando ese ego está presente, se aleja de la trascendencia, porque al final del cuentas, el coach quiere estar solo en el aquí. Y cuando la gente realmente está aquí en el ahora, todos los días, de manera constante y sobre todo con una responsabilidad existencial, la trascendencia se da de una manera inherente, sin tener el propósito de trascender. Y yo creo que muchos coaches que buscan trascender vician el proceso y quieren ser ídolos, cuando en realidad el coach debe de ser un vehículo de desarrollo humano y buscar que sus atletas, en el mejor de los casos, superen lo hecho por cualquier persona que haya estado antes, incluido el coach mismo. Entonces, qué importante que en el deporte los coaches tengamos esa sensibilidad para estar conscientes de que debemos buscar la trascendencia del deporte mismo, de la institución, del equipo que representamos, más que el interés propio. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí. Fíjate que al final la gran ventaja del fútbol americano con la vida, no por encima de otros deportes, pero de una manera muy esquemática, se puede decir que se pueden ver los pasos de la vida en este deporte, es que se puede evaluar, se puede medir. Y una de esas situaciones que es muy importante es cuando todo el mundo comprende en una organización el perfil de puestos que le toca cumplir. Cuando cada quien sabe lo que tiene que hacer en una organización, entonces ahí te das cuenta que el head coach, en vez de buscar aplausos y reflectores, se dedica a potencializar todas esas competencias de los que están abajo de él en este proyecto, van a llegar a algo. También, la posición no te indica la importancia que tienes dentro del objetivo. Muchas veces un coach asistente es más importante por la toma de decisiones o por cómo desarrolla jugadores o por cómo selecciona jugadores o por cómo influye para que la filosofía del equipo camine hacia algún lado que el mismo head coach. Lo mismo pasa con los jugadores. Sí, Eric Strebel anotó en una temporada más de 100 puntos, pero pocas personas hablan de ese staff de corredores, entre ellos el Chupe Sandoval, que tú lo entrevistaste, el Castor Pérez, el Chato Casas, el Pirujo Martínez, el Chivo Lavanderos, que ellos lo soportaban. Y menos gente habla del Meji, del Benote, de Villagrán, de el Tejón Bautista, del Gran, de Alegría. Entonces dices, no era un superestrella, que en este caso sí, sino que si no hubiera tenido a su alrededor toda esta parte en su equipo, no hubiera podido brillar de tal manera. Claro, ahora seguimos hablando de Eric Strebel, pero hay que recordar y reconocer a esa gente que con sus bloqueos, que ayudándolo en los cambios, lo hicieron ver más grande. Entonces, eso que tú dices de buscar reflectores, sí, yo creo que es uno de los graves problemas. Hace 25 años daba yo pláticas, tuve el gusto de, el coach Diego García Mirabete daba las pláticas de coaching en la Universidad IBM y cuando él se fue a Italia, yo fui la persona que lo sustituyó. Yo de esas pláticas que daba IBM para aquellos recientes gerentes nombrados y la palabra de coaching en México no era muy profundizada.
y llegamos a ese punto de que debemos de hacer nuestro trabajo, no debemos de buscar reflectores. Uno de los defectos, grandes defectos en el coacheo en México, a todos niveles, principalmente en infantil, sí, ahí sí mucha experiencia tengo, es la deformación de los conceptos de esos coaches que nos van a estar escuchando. Yo estoy en varios grupos, tanto en WhatsApp como en la red, en las redes sociales, de grupos de coaches. Yo sí sé cuál es la naturaleza y la problemática de coaches que tienen poco acceso a clínicas, a sistemas, y este tipo de productos como el que tú desarrollas es lo que les sirve a ellos, es el ego y la preparación deficiente o la preparación con malformaciones. Esa es una realidad. Todos los coaches infantiles que empiezan no están muy claros en el objetivo. Empiezan porque jugaron americano y quieren coachar. Yo afortunadamente tuve grandes gentes que me guiaron en ese entonces. Toño Bradley fue el que me dijo, tú vas a ser coach. En tu caso, tú personalmente, yo vi el trabajo que ponías en la selección de coaches, en el desarrollo de los mismos, para que se integraran a una organización y tuvieran un objetivo particular aparte del objetivo de grupo, y desarrollaste grandes coaches que ahora son grandes profesionistas, inclusive son gente que son referentes en todos sus lugares de trabajo, ya sea académicos. Yo te puedo decir, Hugo Lara, hemos hablado mucho de él, pero Sergio Domínguez, el Gordo Mijangos, Sergio Lechuga, Pepe Zárate, son gente que son referentes, pero son producto del trabajo de mucha gente que a lo mejor ni conocieron. Tú encabezaste uno de esos proyectos, Rafa Garnica, yo vi a los hermanos Verduzco, yo vi gran trabajo que hizo Milton Chirinos en Gamos, que a lo mejor él no ha recibido el reconocimiento de tantos campeonatos, pero él fue el que lo inició, él fue el que trascendió, él fue el que desarrolló a los coaches, que ahorita Gamos es una potencia, en Bucaneros, que es otra potencia, Claro. igual ahora Chuy Romero es el que los maneja, pero nadie habla de los Dragones de Cuautitlán, nadie habla de los equipos que hay en Monterrey ganadores, porque no los conocen, y esas gentes están trascendiendo. Hace 30 años, Chuck, nada más para terminar este punto, toda la gente del norte de la Ciudad de México jugaba en Lomas Verdes, en Perros, en Bucaneros, en Redskins, en Vaqueritos, en Pieles Rojas, y tomaban un camión de una hora de Cuautitlán para jugar, porque era lo más cercano. Ahora en Cuautitlán hay unos equipos que son potencias. Yo vi a los Dragones de Cuautitlán y dices, bueno, ya no tienen que viajar y con coaches preparados, pero ahí hay trabajo. Los Matos hicieron un trabajo en Patos Salvajes. Todas estas cuestiones de que hay mucho más necesidad de entrenadores, obliga a que la gente que tiene una expertise en esto sea lo más transparente posible para evitar caer en esos vicios, como tú dices, del ego. Yo nada más del ego lo único que sé es que al final se queda solo. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal si conectamos justamente, tú hacías referencia a la organización y justamente el tener un proceso que trascienda, el establecer un producto, el establecer un servicio, desarrollarlo, que pueda trascender el tiempo, el espacio, las generaciones, puede darse de dos maneras. Una de una forma orgánica, sin planeación y simplemente por una coincidencia, o bien derivado de un proceso y derivado de un estudio y de un diseño. ¿Qué opinas, José Jorge? ¿Cómo podemos establecer organizacionalmente en la empresa mecanismos, herramientas que permitan, que propicien la trascendencia?
Mira, Chuck, hay herramientas. Yo tuve el honor de ser invitado cuando hubo este cambio en el año 2000 de que perdió la administración del PRI, ganó la administración del PAN, le dieron una visión empresarial a Petróleos Mexicanos, llegó alguien adelantado para su época o alguien que era totalmente empresarial, nada político, con ideas muy abiertas, que desgraciadamente, bueno, no, en esa época no permearon, pero ahora todo el mundo le damos la razón al ingeniero Tom Canales Treviño, eh, puntal de la universidad, de la Facultad de Química. Otón Canales desarrolló un sistema de reclutamiento y reconocimiento para los gerentes, subdirectores y directores. Se partió ahí la pirámide administrativa y era muy fácil. Decía, mira, una cosa son tus funciones, como tú dices, el día a día, lo que tienes que hacer, algo rutinario, algo que per se debe de realizar para caminar en cualquier proceso administrativo, y los retos. Los retos es el contrato moral entre el inmediato superior y el subalterno. Un ejemplo muy claro y que él nos ponía en sus pláticas, decía, mira, tú eres el jefe de la policía y tu función es tener un policía cada cuadrante de 2 cuadras que cumpla con la función de ser, de prevenir los delitos. Esa es tu función, esa es tu chamba, que estén ahí los policías. Abatir la delincuencia en México, ese es tu reto. Ese tienes que ponerle algo más que los elementos que tienes en tu manual de procedimientos. Y empezó a desarrollar una serie de actividades para evaluar a los trabajadores de petróleos mexicanos. ¿Sí? No nada más por lo que decían, porque regularmente tú llegabas con tu documento y soy ingeniero y hago mi examen y hago mi examen propedéutico y me hacen mi psico-win y ya soy capacitado. Si estás capacitado para iniciar en tu función, para desarrollarte, hay otro tipo de herramientas. En este caso, Otón Canales trató de igualar el modelo de GE, que bueno, tú si sabes, GE es el semillero, la incubadora de grandes directores a nivel mundial. Él lo trató de tropicalizar a petróleos mexicanos, con éxito, porque en ese momento, gente que nunca hubiera sido gerente por cuestiones políticas, no por cuestiones de capacidad y desarrollo y conocimiento de su proceso, tenía ahí 20 años atorada en la pirámide de la que te estoy platicando. Un caso muy claro es José Luis López Espinosa, el famoso rookie coach de línea defensiva de Águilas Blancas. Tenía 20 años siendo subgerente de finanzas. Él se jubiló como subdirector de finanzas. Es todo un logro porque él inició desde abajo. El otro fue Pepe Guzmán Vera. Iniciaron desde abajo y pudieron llegar gracias a este tipo de herramientas y reconocimiento, porque ellos agarraban y decían, lo peor de todo es que yo hago el trabajo y van a mandar a un gerente que yo le voy a tener que enseñar y se va a ir y yo voy a tener que seguir haciendo el trabajo. Ese tipo de reconocimientos administrativos en el gobierno son muy poco vistos. La trascendencia de gente que crea procesos. La gente inteligente está en un proceso. La gente brillante modifica un proceso. La gente inteligente te crea un programa de trabajo y te entrena un equipo. La gente brillante modifica ese programa, ese plan de juego en tiempo real en el campo. Yo con tristeza veo que hay gente en el internet que te analizan juegos y todo. Pues claro, 3 días, 4 días después, los quisiera ver en el campo abajo, cuando te mandan una formación diferente y tú tienes que ajustar porque te están avanzando 20 yardas por jugada. Entonces, tú si te fijas, el deporte, la experiencia deportiva o la experiencia eh, profesional o la experiencia académica, al final nos hacen llegar a esos 3 niveles que tú manejas muy acertadamente. Esa es la realidad. Yo
revuelvo o yo uso experiencias deportivas en la iniciativa privada, en el gobierno, en la academia, coachando y viceversa. Pero es trascender y reconocer. Siempre nos toca platicar de alguien que nos marcó. Él trascendió en uno. Y justamente este espíritu emprendedor es el que trasciende. Justamente más allá de las obras mismas que pueden ser trascendentes a nivel organizacional, a nivel empresarial, a nivel social, el espíritu que provoca esas obras, el espíritu que crea esos equipos, es el que trasciende, es el que se comunica, es el que sobrevive y es el que además se protege más. Yo creo que precisamente por ello las instituciones que son trascendentes lo son independientemente de las personas o de los puestos, pero están afiliadas a principios, a valores y a un espíritu que los rige desde su nacimiento hasta más allá de su existencia propia, ¿verdad? Eh, Adelante, Fepo. Es que le diste a clavo al asunto. Mira, yo en mis crónicas nunca voy a hablar mal de alguien por una cuestión de principios. Sí, nunca lo voy a hacer. Más sin en cambio, sí voy a maximizar el esfuerzo de alguien que lo hizo cimentado en esos valores, en esos principios, en esa institución, en esa tradición. ¿Sí? Es bien importante. Yo veo diariamente gente en todos los niveles, con todo tipo de nivel socioeconómico, con todo tipo de nivel académico, con todo tipo de nivel cultural, que tratan de ayudar a su compañero. ¿Sí? Afortunadamente en México, y eso es bien importante, habemos o hay más gente que trata de ayudar que la gente que trata de avanzar por sobre de las personas. Digo, tristemente, parece ser que en los niveles de arriba hay gente que trata más de avanzar por sobre de la gente que en otros niveles, pero no, eso es en todos lados. Y nosotros tenemos la obligación de señalar, de reconocer al que lo hace bien y también tenemos la obligación de señalar a aquel que no lo hace bien. Para los nuevos coaches, a mí realmente cuando yo llegué a Tritones, y te voy a comentar algo muy importante, me decía el presidente de los Tritones, oiga, coach, ¿usted qué categoría quiere? ¿Qué quiere hacer? Le dije, no, yo quiero hacer una escuela de coacheo. ¿Por qué? Porque también es una cuestión de energía, de energética. No es lo mismo un coach a los 35 años, 45 años, que está con toda la energía, con toda la visión, con eh, todos sus esfuerzos, todo su cariño, todo sobre un equipo que un coach de 60, 70 años no rinden igual, ¿eh? Es una mentira lo que te digan. Por eso pasan a ser asesores, pasan a ser presidentes, pasan a ser consultores. Entonces, desarrollar coaches es, yo creo que la manera en que nosotros estamos obligados a ayudar a que este deporte trascienda y que esos coaches sean los que estén en el campo ganando, perdiendo, inventando, creando, modificando. Pero nosotros sí tenemos que darles esa escuela de coaches. No sé si la hizo el Tapatío con esa visión, pero sí la desarrolló. Yo la vi muy bien en el Tepeyac, con Garnica, con el Chac. La vi muy bien puesta. También puesta que después Julián Skinfield, Carlos Gámez, Oscar Casolio, Raúl Guadarrama, grandes coaches, brillaron y llevaron los destinos de los frailes, hasta el Ratero Islas, el Lanchas, Rodríguez Trigueros. Pero vi otra escuela de coacheo con otro modelo, la de los Verduzco. Yo ahí estuve 10 años con los Hernández Verduzco. A Dios gracias, a mí me fue muy bien. Con Federico fue alguien que era un innovador, pero tenía el control de su hermano. Gustavo Hernández era en un binomio. La gente que no sabe de perros
Gustavo y Federico eran un binomio y de ahí se creó una escuela. Y hay escuelas de Pieles Rojas, yo he platicado con Chapa y hay escuelas en los Reski, yo veo como un club cómo se desarrollan, los Pumitas Oro, ahí estaba Ángel Medina, estaba gente que sale y que brilla, gente que regresa, pero si no regresa no hay problema, porque a donde vayan van a llevar ese espíritu, van a trascender, entonces es gente que le va a servir a la sociedad desde su trinchera. No lo ve, la gente no lo ve de esa manera, ¿eh? Claro. Y la verdad es que aquí coincide, como tú lo mencionabas, el espíritu en el deporte, el espíritu en la empresa, normalmente están alineados porque están sustentados en una serie de principios y valores que se practican y que además se articulan. Y por supuesto, el espacio mucho más trascendente, el espacio donde todo esto tiene un escenario muy fértil, obligado, es el familiar. ¿Cómo se da un fenómeno de trascendencia en el ámbito familiar, José Jorge? Mira, simple y sencillamente, el núcleo, la base de la sociedad, la base de cualquier equipo es tu casa. La familia es lo que nos va, es nuestro motor, es nuestro primer motor de avance, ¿sí? Entonces, trascender en tu familia es ver que lo que está a tu alrededor, pues no va por el mal camino porque de alguna manera tú hiciste ese camino o tú seguiste el camino que alguien de tu familia te lo dio. Digo, yo para mí, yo tengo muy claro que el desarrollo que he tenido no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido esa, esa amalgama de valores con amor y cariño, que es la familia, y que eso te da los elementos y la fortaleza para que puedas afrontar los retos de la puerta de tu casa hacia afuera. Siempre va a haber retos, todo va a ser adverso, solamente en las películas hay final feliz. Aquí en mi familia lo que me enseñaron no fue a buscar la felicidad, sino a vivir a través de la felicidad. ¿Sí? La felicidad es el vehículo en el cual nos movemos. Puedes ganar, puedes perder, te va a costar mucho trabajo, no te va a costar trabajo, pero si el vehículo sobre el que lo haces es el amor familiar hacia mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa, mis amigos, principalmente que yo los considero mi familia. Sí, porque uno tiene familia y tiene parientes y uno a veces sus amigos son como su familia. Entonces, para mí el ámbito familiar es tanto mi círculo muy cercano de amigos, mi círculo muy cercano de familiares, desde luego mi compañera de vida, mi esposa, es lo que dices, bueno, tenemos que hacer algo porque quiero que a lo que yo deje o lo que esté cerca de mí se encuentren alguien que les ayude. A todos nos han ayudado, Chuck, a ti, a mí, a todo el mundo nos han ayudado por una cuestión de, inclusive de simpatía o de admiración en el deporte o de reconocimiento, ¿sí? Y a todos nos han ayudado, entonces nosotros estamos obligados también a ayudar a todo el mundo. Pensar egoístamente, nuevamente, el ego es lo que más le pega a cualquier actividad del ser humano y al desarrollo. Bueno, y justamente lo que tú mencionas, José Jorge, en la familia, encuentra un filtro para procesos que por un lado en el deporte y en el lado organizacional y empresarial son fríos o que pueden de pronto tener algunos elementos humanos variables, pero en la familia los sentimientos, las emociones, la afiliación, la pertenencia, la generacionalidad de las experiencias crean un espacio muy, pero muy poderoso para poner en práctica que precisamente se preserve el espíritu de lo que esa familia
quiere transmitir. Y me da la impresión de que en cualquier familia, las personas que han trascendido son personas que comparten un espíritu y son personas que, como tú lo mencionabas, ven más allá de su propio ser, de su propio entorno y tienen una misión muy clara en su vida. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, mira. La gente que somos entrenadores, yo realmente cronista porque me gusta hacerlo, porque creo que tengo cierta capacidad para desarrollarlo. Profesionista, pues bueno, tuve que desarrollar alguna situación. Yo siempre me he considerado un coach. Yo siento que a mí cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy un coach. ¿Tú dónde eres feliz? En el campo. Y no precisamente, no, mira, tenemos 1000 jugadores y 1000 becas, sino Dios ha sido muy bueno conmigo y he coachado desde equipos con una capacidad económica impresionante. En el Tepeyac teníamos 100 jugadores de excelente nivel. En Naucalpan también me tocaron muy buenos equipos, pero también me han tocado equipos como Petroleros, como Huskies, como Tritones, donde teníamos que juntar gente para venir. Y en todos los equipos, por igual, me han abierto las puertas de sus casas. He conocido el seno familiar de los jugadores. He visto el interés de los papás, de los tíos, para que, oiga, coach, así como le habla a mi hijo, háblele a mi familia y te invitan a compartir el pan y la sal. Y ahí te das cuenta de que una palabra tuya, bien direccionada, va a trascender y va a ayudar. Y un mal ejemplo tuyo, mal direccionado, también va a trascender de manera inversa. Y entonces vamos a entrar en un círculo vicioso. No vamos a estar en un círculo virtuoso. Eso, esa cuestión, a mí más que campeonatos, más que temporadas ganadoras, más que estadios llenos, más que el reconocimiento de la gente, lo que más me llena es cuando veo a algún jugador que tuve que me dice, coach, gracias, ahora estoy en esta situación y soy feliz, ¿sí? No todos son directores, no todos son Manuel Muñoz Cano, ni de perros, o los Bradley, no, pero algunos, ¿sabe qué? Yo tengo mi negocio y soy feliz, soy productivo y soy positivo y estoy ayudando a la sociedad y a mi familia. Al ayudar a su familia están ayudando a la sociedad, porque hay gente que ni a su familia ayuda. Y sí, desgraciadamente, nunca sabemos que cuando nos paramos enfrente de 30 jugadores, somos un ejemplo de vida, entonces estamos obligados. Ahí yo a ti te lo agradezco ese esfuerzo y es ser muy puntilloso en la aplicación de los valores, porque esos valores que a lo mejor a ti te los aplicaron en tu casa y los tuviste mezclados con las enseñanzas de los cóndores y las enseñanzas de la universidad, y a lo mejor bien de más arriba y de más arriba, eso es lo que se va transmitiendo y eso es trascendencia sólida, palpable, ¿sí? Esa es, cuando dices, es que trasciende o no, trasciende porque yo diario me acuerdo de este comentario, yo diario me acuerdo de algún comentario que me hizo Federico Verduzco, diario me acuerdo de algún ejemplo que me dio Víctor Galván, diario me acuerdo de algún objetivo que vio el Lobo Cruz Elsner, que son para mí gente que en mi particular manera de ver las cosas han trascendido. Sí, deportivamente también yo he visto jugadores muy humildes, con mucho esfuerzo, que han hecho cosas maravillosas. Y ha habido gente que dices, bueno, él juega desde los 6 años y tuvo acceso a, como decía Pepe Guzmán Vera, tiene el refrigerador lleno y acaban siendo unos grandes jugadores. Digo, no quiero ser coloquial con mis comentarios, pero sí quiero ser muy práctico en para Afortunadamente, en este programa puede ser como tú quieras, mi querido José Jorge. Así que eso es bien, eso es lo que lo que quiero decir con trascendencia es que vamos a hablar de alguien, pero no vamos a hablar como, pues, como una mera anécdota, sino vamos a aplicar o lo aplicamos diario, a veces hasta
de manera inconsciente esas enseñanzas y así Justamente, las transmitimos. y justamente el nombre de nuestro programa es Aprender y Compartir. Y como tú lo mencionabas, los que hemos decidido ser coaches, en mi opinión, tenemos esa gran misión, esa noble visión de aprender todos los días y compartir nuestra experiencia y crecer juntos, crear un espacio de aprendizaje del cual somos parte. Eh, me parece que tenemos un excelente espacio para preguntarte, en estos tres escenarios, por supuesto, eh, experiencias que tú recuerdes específicamente que hayan trascendido en ti. Por ejemplo, en tu época como deportista, como jugador de fútbol, platícanos un espacio de algo que haya trascendido en tu vida, pero que lo viviste en el espacio deportivo. Mira, yo creo como jugador, dos situaciones me impactaron muy fuerte. Ambas fueron en los Frailes, porque lo demás fue como un aprendizaje y un desarrollo normal de cualquier jugador que tiene habilidades, actitudes. La primera fue eh, lograr, lograr quedarme en algo que a mí se me hacía muy difícil. Yo cuando llegué al colegio Tepeyac, venía yo de un ambiente totalmente diferente, y me puse como reto no solamente quedarme, sino jugar, sino ser parte de, y me quedé bastante tiempo ahí. Lo que más me impactó fue en mi segunda intermedia. Empezamos a entrenar el 2 de enero, pero el 2 de enero era jueves. Entonces, yo me fue muy bien en mi primera intermedia, me invitaron a jugar en Pieles Rojas, en Águilas Blancas, inclusive podía haber llegado hasta otros lados. Entonces dije, pues ya soy estrella, muy bueno, soy coach, me va bien, me presento pues, el 6 de enero, me tomé el fin de semana, me acuerdo que me fui a Los Gallos con un amigo, y llegando, me encuentro al Chuck de coach, y misericordia, llegué con mi jersey de entrenamiento y fue lo primero que me dijo, dice, ¿tú cómo te atreves a traer un jersey? Y me acuerdo que hice 6 gassers. Para la gente que no sepa lo que es un gasser, es un ejercicio de aceleración y desaceleración de 52 yardas por 4 que te revienta los pulmones porque tienes que ir de velocidad cero a velocidad máxima en 35 segundos para los gorditos. Y yo como no hice los que me dejaron, pues me aventé otros dos de pilón. Me acuerdo que estaba yo muriéndome, y el coach Chuck me estaba dando la ubicada de mi vida. Me acuerdo que me fui muy molesto con él, desde luego, no conmigo. Esa vez me hablaron por teléfono, Pedro Zamudio me dijo, vente a la Universidad de Anáhuac, vas a ser aquí titular, consentido, eran mis coaches de Águilas Blancas, el Tejón, Elías Bautista. Y ahí dije, no, me voy a quedar y voy a demostrar que puedo. Y mi momento de más satisfacción fue al siguiente lunes, que pasó exactamente lo mismo. Y cuando íbamos a hacer los gassers, el coach Chuck me dijo, ¿otra vez te vas a quedar a hacer gassers? Y hice los 2 gassers que nos dejaron en tiempo. El último me aventé quedando 2 yardas de llegar a la línea y lo crucé. Todos los jugadores, todos mis compañeros llegaron y me abrazaron. Porque digo, estábamos pasando un infierno todos, pero un infierno necesario. Estamos en una reorientación filosófica. Los resultados realmente no interesaban. Lo que interesaba era que nos integráramos y que asumiéramos la responsabilidad de representar al Colegio Tepeyac. Ese era el mensaje. Eso lo entendí 20 años después. Y he sido coach desde 1983 hasta la fecha. Ese fue el impacto deportivo, ni ser campeón, ni alguna vez tuve enfrente a Hugo Lara y me fue exageradamente bien en un 1-1 que nos puso Ángel Islas y Palomino. No, no, no.
ese momento. Yo intercepté en una final contra Pumitas, en un pase pantalla. Ahí Miki Muñoz me mandó el video de su hermano, que era el quarterback, Alex Muñoz de allá de Pumitas. Jugué con Cutinoco y con Martín Zúñiga en la Boca 3, con Enrique Zárate, con Marco, en paz descanse, con mi hermano Andrés Vázquez, ¿no? Ese fue, deportivamente, ese fue el momento donde yo me definí. Y gracias por hacérmelo. Y bueno, al final de tan mal que nos caíamos, acabamos siendo, creo que muy buenos amigos. Pues bueno, nos seguimos cayendo bastante mal, pero creo que hemos aprendido a aceptar la circunstancia y convivir con ella. Hay algo que el público que amablemente nos escucha y nos observa hoy, mi querido José Jorge, es la peculiaridad, el personaje que tú eres en el mundo del fútbol americano de México, porque en los últimos 25 años, al menos de manera consistente, has podido realizar crónicas y escribir historias del fútbol de México con gran objetividad, con una gran memoria. Es realmente impresionante el cómo tú compartes historias de una multitud de clubes, equipos, instituciones que cualquiera podría inventar. Pero aquí yo creo que la gran trascendencia de lo que tú has hecho y sigues haciendo es la objetividad. Sin duda, mi reconocimiento para muchos cronistas muy valiosos que hay en el mundo del fútbol, pero en este programa en el que tú eres invitado, creo que es importante que la gente conozca cuál es el espíritu, de dónde viene, cómo surge esto que tú haces, porque has colaborado con Deporte Gráfico, con ONEFA Retro, con Mundo del Ovoide, pero en tu blog has participado con una multitud de equipos, has hecho crónicas, recientemente hiciste una extraordinaria crónica aceptada, respetada y aplaudida por todos los cóndores al festejar los 50 años de cóndores, de una manera que tener el respeto de las comunidades de diferentes equipos a la crónica que tú realizas es algo verdaderamente admirable. ¿Cómo surge esto, José Jorge? Bueno, yo siempre he tenido la inquietud siempre me ha gustado escribir. Es más, espero publicar una novela próximamente de carácter político, porque sí me desarrollé y conozco los entrecejos de las cloacas políticas de la Ciudad de México. Ahí estuve mucho tiempo muy metido. Empecé a escribir realmente desde que estaba yo en UPIXA. Empecé a notar las cosas, primero las mías y las de mi entorno. Siempre he sido privilegiado con una gran memoria al detalle. Poca gente sabe, pero antes de jugar fútbol americano era un aficionado al fútbol soccer y me sé todas las alineaciones y todas las jugadas que hacían, no solamente el América, sino León, el Cruz Azul. Y obviamente en el cine. Mi papá era fotógrafo profesional, tuvo estudios de cinematografía, entonces había libros de cinematografía en tu casa. Me acuerdo que había unos libros impresionantemente gruesos con las obras de los premios Nobel en papel cebolla y me los leí completitos. Desde que tengo uso de razón he sido un ávido lector, entonces siempre quise yo hacer lo propio. Empecé criticando y analizando películas, películas mexicanas de calidad, que aunque parezca comercial, el cine no es de la edad de oro el mejor cine de México, ese fue el cine más reconocido, pero el mejor hecho fue en los 70s. Lástima que en paralelo se hizo el cine de las ficheras. Igual, para mí el cine gringo de los 70s, porque ni era el modelo antiguo del Star System de Hollywood, ni el modelo actual de las franquicias, donde la franquicia vale más que la actuación. No, en los 70s fue donde salió Scorsese, Coppola, De Palma, Lucas, Spielberg, con los actores del método de Marlon Brando. Entonces, empecé a escribir de eso empecé a escribir
Y de fútbol americano estaba yo exiliado en Veracruz por cuestiones políticas, acabé allá en almacenamiento y reporte en Veracruz. El trabajo era muy sencillo, mi trabajo era parte de atender requerimientos de órganos fiscalizadores, era asesorar, pero me quedaba mucho tiempo libre, en provincia queda mucho tiempo libre. Empecé a escribir de fútbol americano, empecé a hacer, todo empezó de una entrevista que me hicieron y me dijeron, a ver, ¿quién es el mejor fullback de los 80? ¿Daniel Orozco o el Pollo Barragán? Ay, en la torre. Y de ahí me aventé un ejercicio, no sé si lo recuerdas, que subí Ah, fotografías, subí más de 1000 fotografías comparativas. Y después dije, bueno, vamos a ponerle pie a esas fotografías. Y empezamos a escribir. Y por otro lado, sin conocerlo, ahora es mi gran amigo, pero sin conocerlo, el deporte gráfico sacó la selección ideal del 85 y quedó de seleccionado ideal un Virués Lelo de la Rea, buen jugador, indudablemente, acabó en Osos, me parece, creo que fue novato, y lo ponen de selección ideal y no nombran a Ángel Rosales, que yo ni lo conocía como persona, pero como aficionado, como jugador, como coach, como jugador, era un excelente tackle ofensivo y no fue reconocido. Entonces dije, pues esto no puede ser así, ¿no? O sea, no puede uno no nombrar. Entonces, para poner el contexto de por qué estaba yo diciendo que era tan bueno Ángel Rosales, empecé a escribir una crónica donde yo describía fielmente desde mi punto de vista por qué era el mejor tackle ofensivo con el Feyove, en paz descanse, Rafa Díaz Segura, mm. con Villagrán, con La Boa, con Hermilo Romo, que creo que es tu vecino de por allá de Tacubaya, con el Barney, Sergio Hernández, o sea, y de ahí empecé a escribir y el Facebook dio la oportunidad de empezar a difundir. Yo jamás pensé. Ahora, el otro punto que se dio, mi amigo Jesús Cook Mendoza, Cook le dicen, él se aventó un esfuerzo muy grande de poner a los mejores jugadores por número. Y ahí tienes a Don Fepo de Metiche, le dije, pues te faltaron varios. Y él no lo tomó como alguien que le criticara de una forma negativa su trabajo, sino por el contrario, se comunicó conmigo y empezamos a hacer una serie de programas de remembranzas de jugadores. Primero yo le hacía como selecciones ideales desde mi punto de vista, no del punto de vista donde quedaron registrados. Y después me decía, vamos a hablar de un jugador y de ahí hablas de todo lo que se desarrolló alrededor de él. Hablamos de Roberto Soriano, del Feyove Díaz Segura, se quedaron ahí en el tintero y eso lo voy a publicar, la de los Contra, desde Nico y ellos en los Frailes, hasta Norman, que era el coreback de la UDLA, ¿no? Que terminó, de los Correa, de la familia Correa, Sixto, que estuvimos en los Petroleros Masters, él jugando y yo coachando, y conocí a sus dos chiquititos, a Dion y a Kevin, que ahora Kevin, super corredor de la UDLA, y de los Becerril, de Ahmed y de Eric, para entender lo que son las aguilitas de infantil, un proyecto donde está sustentado ese gran equipo de Liga Mayor. Yo siempre quise hablar de los borregos, pero de esos borregos que yo conocí en intermedia. Yo conocí en intermedia al Ricky Vela y Alberto Vázquez, y ay, eran buenísimos. Y ahí también doy el inicio de la reinvención de ese proceso que se llama borregos, de los Tigres con los Chirinos, con Milton y con Alfredo, del coach Chávez y esa escuela de head coaches, porque parece raro, pero los head coaches más brillantes no salieron de la tutela del coach Diego o del doctor, sino del coach Rodero y del coach Chávez. Muchos coaches se han desarrollado ahí. Entonces tú ves y dices, es un campeonato lo que no. Un campeonato va a ser
puede ser el resultado del trabajo, del esfuerzo, inclusive de una mala decisión del equipo que debió haber ganado, de algún accidente o alguna mala o buena marca de un árbitro. Pero un proceso que trasciende no necesariamente tiene que ser campeón porque la vida sigue. Y si no son campeones este año, van a ser campeones el otro año, porque ya tienen la guía. Hoy lo vi, ayer vi la película de viernes, fútbol de viernes, ¿no? Luces de fútbol de viernes. Pierden el campeonato y al año siguiente lo ganan, pero el trabajo era trabajo de tiempo atrás. Digo, hay cosas que son tormentas perfectas como Cóndores, ¿no? Un buen staff, con los mejores jugadores de los clubs, con lo mejor que había de los semilleros, es algo normal, pero algo anormal, poco reconocido, fue la temporada 85 de Lobos Plateados. Con pocos jugadores, es más, el Barney dobleteaba, jugaba de tackle ofensivo y tackle defensivo, y le ganaron Águilas Blancas. Y se quedaron a un offside de poderle ganar al Politécnico. Entonces dirían, híjole, el equipo más humilde del Politécnico pudo haber sido base de la selección Puma. También hay muchos hubieras. Yo recuerdo el 7-0 de Pieles Rojas Cóndores, para mí el mejor partido que yo he visto en Liga Mayor en mi vida. Y eso que los de los 90 los disfruté porque yo ahí coaché a más de 30 jugadores que estaban repartidos. Fue el 7-0 de 84, donde Cóndores le ganó a Pieles Rojas. Pero yo sí te puedo decir a detalle que el Corrodero había expulsado a su pateador 3 partidos antes. Si hubiera tenido a su pateador, los pararon en zona de gol. Digo, no de mérito el trabajo de Polo y de Montes Claro. y de Pepito Martínez y del Borrego Partida y de Eladio Ayala y desde luego, pero si el coach hubiera tenido su pateador, híjole. Muy bien. Sin duda, si nosotros seguimos recordando año por año, afortunadamente, amigos, José Jorge tiene, como él lo menciona, esta habilidad, este entusiasmo, esta pasión por la historia, por los datos, por el desarrollo de las personas, de los equipos, de las instituciones, y tiene además la gran capacidad de saber transmitirlo. Estamos ya llegando hacia el final de nuestra charla y aquí te quiero presentar, José Jorge, un reto que forma parte ya de este programa que se llama Vivir Agradecido. Y este segmento del programa consiste en 4 downs. Entonces, en estos 4 downs te vamos a preguntar para que por favor nos compartas en cada uno de estos downs el nombre completo de una persona y la manera en la que esta persona influyó en ti para que hoy estés agradecido. Entonces, en el ámbito académico, en tu desarrollo académico, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? A Víctor Galván Vieira. Él pasó por una serie de imponderables que a nadie se le desea. Se quedó solo en la vida a los 21 años y tuvo la capacidad de ser estudiante de excelencia, mantener esa excelencia. En la Ibero, él egresó con 9.9 y él era el ejemplo de nuestro grupo. Él era el ejemplo de nuestro grupo. A él yo le agradezco mucho porque él tuvo la paciencia de explicarme y enseñarme, de obligar a otras personas que a lo mejor no, en ese momento no, yo no era tan de su agrado como Isaac, que me explicaran lo que era fisicoquímica, pero a mí académicamente Víctor Galván y quizá Andrés Vázquez Castillo, Muy porque bien. Segundo retomó el down. camino, Perdón, adelante. retomó el camino. Creo que es decir una persona que influye en tu vida también es corto. Es muy difícil, pero eso es lo difícil del ejercicio hoy. Claro, algunos hacen una trampita y hasta meten 2, No, lo yo cual lo voy. es bienvenido, es totalmente bienvenido, pero el ejercicio es difícil, pero es justamente parte de aprender y compartir. La Y gente que sin duda, te, la gente que te movió de alguna manera
Eso yo lo hago porque tú lo que estás haciendo son los ejercicios como el psico-win. Contéstame lo primero que venga a tu mente. Y lo primero que venga a tu mente es lo que es. Entonces, por Exactamente. eso, esos Vámonos nombres. al segundo down. Segundo down en, en el deporte. A una persona que hoy quisieras agradecer el día de hoy. Sí, a Antonio Bradley Rodríguez. Él, él vio en mí no un buen jugador, él vio en mí un coach. Él a los 17 años me nombró head coach. Cuando regularmente tú dejas de jugar infantil, pues te regresas a coachar y eres asistente de alguien. Y él no, él me dijo, tú vas a ser head coach de la categoría más pequeña, pero yo era responsable de un staff y de un grupo de niños, que de esos niños 15 llegaron a Liga Mayor, de esos petroleritos. Desde luego, mi hermano Juan Carlos Cruz Elsner, el que más brilló, pero también hubo ahí el enano Méndez que jugó en los Gamos, los hermanos Granados que jugaron Águilas Blancas, Pablito y Abel. Entonces, Antonio Bradley Ferrer confió en mí, tuve mis errores, yo no sabía mandar, yo era un tackle defensivo que sabía el sistema defensivo de Águilas Blancas y de repente tenía que mandar a la ofensiva y la mandaba con señales, porque así mandaban las defensivas. Y Toño se la jugó conmigo, me apoyó, porque sí hubo papás que decían, pues este escuincle, ¿cómo va a estar? Y él no sabe que yo la actividad que más tiempo he desarrollado es la de coach. He sido ingeniero, he sido coordinador, he sido auditor, he sido muchas escritor, lo que me digas. Lo que he sido más tiempo es coach y fue porque Toño Bradley se la jugó conmigo. Excelente. Tercer down. En la vida empresarial, en la vida profesional, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? A Federico Hernández Verduzco. Federico, él vio en mí, él me dijo, tú tienes talento no desarrollado. Yo venía del Tepeyac, de ser campeones, con un promedio, Julián Skinfield tenía 25 años y sus asistentes teníamos 23 y ganamos un campeonato de intermedia a coaches muy renombrados. Y cuando yo llegué a Perro, sí llegué con cartel, ya llegué con expectativas, pero ellos me dijeron, te falta desarrollar ciertas cosas. Y me pusieron a machetearle. Y Federico, me integré en equipos de trabajo con él y me transmitió muchas enseñanzas que yo apliqué bajo mi personalidad. No fui ni un clon ni una imitación, sino tomé lo que me convenía, lo que cabía en mi manera de ser y me desarrolló muchas de esas visiones que las tiene como coach y las aplicaba en los diversos puestos que tuvimos. Él decía, olvídate del equipo, tienes que pensar qué está pensando el coach del otro lado, es un esfuerzo mental para dominar. Digo, era blanco y negro, pero en esos momentos y lo que desarrollamos nos ayuda. Ahora, todo eso que él me dio con lo que yo sumé me ha servido ahora para en esta nueva posición que en este negocio donde el director general es mi hermano Carlos, que es una persona que también empresarialmente lo admiro mucho porque inició de cero en un escritorio allá en Ciudad del Carmen y bueno, ahora maneja cosas muy importantes. eh, es lo que me enseñó Federico, la visión que me dio, no los conocimientos, porque esos se adquieren hasta en el puesto de periódicos de la esquina, la visión que tienes hacia la vida misma, eso es lo que más me marcó. Excelente. Y por supuesto, un afectuoso saludo para Víctor Galván y para Juan Carlos, tu hermano, Juan Carlos Cruz, y para Alberto Vázquez, que también es un buen amigo. Y en cuarto down, la familia. ¿A quién te gustaría agradecer hoy en el ámbito familiar? Híjole, es muy difícil porque cuando una familia adquiere el pensamiento colmena, que es todo lo contrario del egoísmo, todos son importantes.
Sí, no te puedo decir, pasé por etapas fuertes de mi vida y mi hermano Pablo me apoyó muchísimo, muchísimo y me dio unas enseñanzas de humildad y de generosidad, pocas vistas, ¿sí? Mi hermano Carlos, el estar conmigo, pase lo que pase, mi hermano Raúl también, pero honestamente, todo eso es el trabajo de mi mamá. Sí, mi papá fue una figura, él se divorció de mi mamá y nosotros nos quedamos a tutela y resguardo de mi mamá y nos sacó adelante. Mi mamá entraba a trabajar a las 7 de la mañana y la veíamos a las 9 de la noche, pero nunca nos faltó nada. Y siempre tenía tiempo para escucharnos, para darnos amor, para hacer un incondicional, pero no por ser un incondicional de nosotros, no nos dejaba de decir dónde estábamos mal. Y ella siempre pregonó con el esfuerzo. Digo, mi mamá es una persona que en Pemex le decían, no te van a poner una estatua junto a Lázaro Cárdenas porque siempre llegas a las 7 y te vas a las 9. Y ella decía, si no estoy trabajando para ellos, estoy trabajando para mí y para mis hijos. Entonces, ese ejemplo de honestidad, trabajo, disciplina, pero sobre todo, amor a todo lo que haces, ese es el mayor ejemplo que he tenido. Y el otro, el de mi esposa, Silvia López Aldaz, que esté en la situación y posición que esté, está a mi lado, está a mi lado y eso es muy importante, contar con alguien que cree en ti, por más alocados que sean tus proyectos, tus sueños, que te apoyen, eso es lo que hace que tú te potencialices. La verdadera fuerza de un equipo no está en la integración de una selección ideal, sino está en la integración de un equipo de trabajo que cada una de las piezas haga que el resultado sea 1000 veces mayor del esperado. Por eso los juegos de campeonato son tan intensos y los juegos de selección son tan pésimos. Porque, Muy oye, si bien. están los mejores, pues sí, pero no están, no están en ritmo. Por supuesto, un afectuoso, muy afectuoso saludo para Pablo, para Raúl, para tu esposa y por supuesto de una manera muy especial para tu mamá, que tengo el placer de conocer y he sido testigo de su gran espíritu, de su alegría, de su solidaridad, de esa simpatía y apoyo que siempre ha demostrado para la familia y para el equipo en general en donde han estado sus hijos. Mi querido Fepo, tenemos ya el tiempo extra, se nos fueron los 4 downs y en tiempo extra un mensaje para cerrar esta charla que evidentemente está llena de historia, está llena de anécdotas, de nombres, pero sobre todo de trascendencia. ¿Qué mensaje te Muchas, gustaría compartir con el público que amablemente nos escucha y nos observa para cerrar este programa respecto de trascendencia? mira, yo lo que más le doy gracias es a la vida de todos los amigos que tengo, amigos reales. Estoy en varios grupos, eh, muchos de mis jugadores sigo en contacto con ellos desde 1983 hasta la actualidad. La magia de las redes sociales hacen que tengamos contacto, nos hemos visto físicamente, algunos han ido a Veracruz a verme, yo eso agradezco mucho. El fútbol americano en sí me ha dado la satisfacción de tener grandes amigos. Mis grandes amigos de la escuela, todos eran del fútbol americano. También conocí otras personas, pero los cercanos son del fútbol americano. Mis grandes amigos son del fútbol americano y cuando nos vemos platicamos de todo menos de fútbol americano. Eso es lo afortunado. Eso es lo que yo le doy gracias a la vida, el poder contar con amigos, el poder saber que estás en las buenas o en las malas, vas a tener a alguien que te va a apoyar porque el haber estado en un campo de juego pie con pie, recibiendo gásers y regaños del coach Shaq, eh, tacleando a Mario Almada de los Comanches, sufriendo cuando cantaron Yo no te pido la luna a los Pumitas, ese tipo de situaciones es lo que te hace, el sentido de pertenencia es lo que el ser humano necesita.
Eso va de la mano con el amor. Óscar López te dijo, yo hago el trabajo donde soy feliz. Y está bien, él buscó un trabajo donde es feliz. Yo te voy a decir otra situación. A mí mi mamá me enseñó a ser feliz haciendo cualquier trabajo. Y eso es algo que yo trato de transmitir. A veces con éxito, a veces sin éxito, pero cuando tú platicas con tus exjugadores y los escuchas, dices, bueno, pues a lo mejor estoy del 50% para arriba, que hice más bien que mal. Yo reconozco a todos mis coaches, a todos y cada uno, todos me enseñaron, algunos hasta sin querer me hicieron madurar, me hicieron progresar o me hicieron entender las cosas, ¿sí? El coach de León a mí me ayudó mucho a analizar partidos y es alguien que también el tiempo ya le está dando la dimensión real de la trascendencia que tuvo. Ya es más lo que hizo por sobre la persona que fue, ¿sí? No nada más el tapatío. Por Y supuesto. otro coach que sí quiero mencionar, que si bien no fue mi coach directo, tuve mucha relación con él en clínicas, en pláticas, en identidad, Toño Rojí. Toño Rojí fue un coach que yo lo he dicho, él fue el alma de los Cóndores, él se encargó de aterrizar toda la chamba del coach Diego García, él era, él era el que decía sale porque sale, ¿sí? Un coach muy querido. Ave de las tempestades, quizá, Claro. pero es alguien que su mejor momento lo tuvo en Cóndores. Y toda la gente de Cóndores, y en esa época iba al Tepeyac mucho, él es ex fraile, él salió de frailes, tú lo llevaste y él nos dio clínicas defensivas. Y llegaba y nos regañaba y nos decía como si fuéramos jugadores tal cuales. Ese tipo de coaches trascendieron. Los Claro. demás coaches, digo, sería ir a lugares muy comunes a hablar de Fran González o de Diego García Mirabete, que son los más ganadores, desde luego, los más influyentes desde mi punto de vista, ¿sí? Y hay otro coach que sí yo quisiera recordar, que fue mi amigo y siempre fue mi competidor, fue mi rival, tanto en Frailes como en Perros Negros, Alejandro Morales. Un gran coach, una mente brillante, un buen hombre, que desgraciadamente no le han hecho el reconocimiento, porque si el Texem es algo, fue por lo que él hizo. Porque él sí Perfecto. no llegó a cobrar, él se puso la camiseta, él desarrolló jugadores y él instrumentó. Y él realmente es alguien que es de reconocimiento. Chuck, yo estoy muy contento, muy agradecido con esta plática. Espero que no los haya aburrido. Eh, y quiero también reconocer a la gente de Pluma, tanto profesional como aficionados, desde el Canario Morales, Correa, que hemos hablado de él, Raimundo, el de la Ovaciones, que híjole, Camargo. Camargo. Camargo, que a veces viene, pero que creó escuela, el Indiana Jones, el Indiana, por ahí anda, me lo presentó Pepe Guzmán Vera, Camacho. al Indiana, desde luego a Ragel, que escribe muy bien, a Claro. don Reyes Alonso, claro que sí. Vegas, a este cuate Chapa de Pieles Rojas, a Sánchez Rendón de Águilas Blancas, N gentes Y que están escribiendo, Alberto García Castillo, Alberto sí, a García Alberto García y José Grillo, Antonio Sandoval. Y la verdad es que nuestro respeto absolutamente para toda la gente que, que ha dedicado mucho, pero mucho espacio de sus vidas para promover y alentar historia, para promover y conservar acciones que trascienden. Y yo sí, creo, a Villamar. y claro, el señor Villamar, pues, uno de los pioneros, eh, este, caramba, el señor Estañol, hay muchísima gente que ha dedicado mucho tiempo. Yo sé que lo tuyo es a nivel voluntario, nunca has recibido un salario por lo que haces y eso sin duda tiene todavía más trascendencia. Estamos ahora sí llegando al verdadero final de este programa y ha sido un placer el tener
como mencionaba antes, a una persona apasionada de escribir historias, de transmitir crónicas de una manera objetiva, imperfecta y de una manera entusiasta, respetuosa, pero sobre todo como algo que él ha tenido como parte importante de su vida y que comparte con nosotros de una manera desinteresada. Muchísimas gracias, mi querido José Jorge, al público en general, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañen nuevamente la próxima semana en una emisión más de Aprender y Compartir. José Jorge, muchas gracias, muy buenas noches. No, a ti muchas gracias y a tu público, que cada vez es más. Muchas gracias.